a, Uy, vamos a entrar en duelo anticipado por las votaciones. Esta semana yo les mandé bueno, un artículo, realmente son dos y hay muchos acerca de ese artículo. No es un artículo reciente, es de marzo, pero sí marzo de este año, y quisiera saber si lo leyeron. Si lo leyeron, ¿qué les pareció? sí, sí, lo leímos. Yo lo leí. Me parece todo un reto ético. Es un reto, ¿verdad? Sí, es un reto. A mí me llamó mucho la atención. Em, Estos tipos de casos son casos, claro, este es un tema del que pocas veces se habla. La pérdida, de por sí se habla poco, la gestación subrogada se habla poco. Se habla poco de inseminación in vitro, de la donación de esperma, de la manipulación genética, se habla poco. Y se habla poco no porque pocas personas estén interesadas, sino porque socialmente no se le da prioridad a estos temas, porque no todos necesitamos una fecundación in vitro. ¿Verdad? Y no todos tenemos la necesidad de congelar Buenas nuestros óvulos. noches. Buenas noches. Y aún así tuviéramos necesidad de congelar nuestros óvulos, no todos tenemos el acceso a tanto dinero porque tiene un costo, ni al país en donde se hace, al menos en Guatemala, si se hace vale mucho dinero. Y el banco seguramente no está en Guatemala, ha de ser en otro país y se hace Buenas todo. noches. Buenas noches, todo el trámite, ¿verdad? Para lograrlo. Entonces, este es un tema muy importante, pero que se volvió importante porque esta señora es una señora famosa. Por eso permite que la comunidad conozca de este tema, ¿verdad? Sí son duelos socialmente negados. Eh, cuéntenme un poco, ¿qué fue lo que más les impactó de la lectura? Bueno, te voy a compartir algo. Yo sigo el caso de Ana Obregón y de su hijo, pues desde hace mucho tiempo. Yo tengo mucha relación con España, entonces para mí no es ajeno, digamos, ¿verdad? Em, yo lo que leí del artículo que no sale, digamos, hay una parte que no sale, o no sé si yo no lo leí completo, es que el bebé que tiene Ana es del esperma de su hijo que falleció, Sí. ¿verdad? Porque el título decía que era un hijo de Ana Obregón en un vientre subrogado. Y pues en realidad pues es su nieta, ¿verdad? Es Ujú. hija de su hijo. Y ella dice que piensa hacerlo otra vez porque su hijo le pidió antes de fallecer que él quería descendencia y que él quería 5 hijos. Entonces ella busqué otras entrevistas y en una de las que da, ella dice que ella sí piensa hacerlo nuevamente. No. Entonces, mucha gente está realmente como impactada, sobre todo por la edad de la señora, ¿verdad? Ella tiene 68 años y que ella no ha superado, digamos, está tratando de llenar el vacío de su hijo con, con estos bebés, ¿verdad? Porque ella decía que ella no había podido, sonreír nuevamente desde que falleció su hijo Alessandro hasta que nació ahora su nietecita, ¿verdad?
Entonces, es bien complicado porque en esos temas es de mucha ética. Es mi opinión muy personal, tiene que ser de mucha ética. Y también pues pensando en el bienestar de los bebés que se van a traer al mundo y sobre todo de un duelo que ella no ha superado, ¿verdad? Porque lo hace en el dolor y no sé cómo va a funcionar esto nuevamente. A mí lo que me impactó es cuando ella dice que ya nunca más va a estar sola. Ujú. Ahí es donde dije, pobres muchachitos, porque, o sea, si uno se pone a pensar, o sea, así como realmente, también es una opinión muy mía, pero también es una realidad. O sea, uno en realidad viene a este mundo y pues uno nace básicamente solo. Sí, viene uno solo al mundo, se muere solo al mundo y en este ínterin uno establece vínculos. Obviamente el primero es con papá y con mamá, hermanos, y luego se va extendiendo. Pero es imprescindible aprender a vivir no en soledad de estar uno solito sin nadie, sino que como dicen en Estados Unidos, en solitude, esa capacidad de poder uno permanecer. Y otra cuestión es que la vida está llena de pérdidas. Entonces, es donde necesitamos venir y reencontrarnos con nosotros mismos. Y ahí es donde vi yo, donde sí no ha resuelto ella para nada este duelo y está llenándolo con estas criaturas que solo Dios sabe cómo va a ser la vida de estos niños, porque van a estar viviendo para llenar el vacío de su abuela. Entonces ya llevan una carga sobre sus hombros muy pesada, en mi opinión. Muy pesada. Claudia, Sí, buenas noches, mucho gusto saludarlos a todos. buenas noches. Yo leí las dos notas, la verdad que no busqué más, me impresiona ahorita saber que ella prácticamente es abuela y mamá en un solo, ¿verdad? Pero primero es de preocupar el desorden que se provoca en el árbol genealógico, ¿verdad? Que la descendencia entonces empieza a verse como transformada y están pensando solo en un hijo que ya no está, en una abuela que desea cumplir el deseo de un hijo y no pensando en esos niños cuando se vean es mi mamá, es mi abuela, es mi papá y o sea, todo un enredo ahí, ¿verdad? De trascendencia, pero también miraba el poco acompañamiento ante el duelo de ella por la pérdida de su hijo, que tal vez no hubo al alcance alguna entidad entre la misma familia que pudiera ayudarla a superar el duelo y no tomar estas decisiones. Y es que sí preocupa, ¿verdad? O sea, sí, realmente sí, es todavía que sigan sucediendo y que desencadene más y más y más este tipo de situaciones. Entonces sí pensaba que si ella no tuvo acompañamiento, si no se dio la oportunidad de tenerlo, entonces nunca fue un duelo superado, ¿verdad? Sino que todavía está ahí latente. Pensaba en eso, ¿verdad? Que es un duelo todavía no resuelto. Sí, sí. Algo que siempre seguramente lo vamos a escuchar cuando nos reunamos, cuando conversemos, es que nunca nos deja de sorprender la capacidad del ser humano de postergar lo importante. Y lo importante es, creo que es parte de ser responsables humanos, pero todos tenemos un tiempo y es el de sanar, el de enfrentarnos a las situaciones, pero también tenemos la capacidad y el derecho, si así lo queremos ver, de decidir hoy no, tal vez mañana. Yo me recuerdo cuando iban a hacer Chispa, yo entré muy valiente al hospital y hice el chequeo y todo, pero cuando ya me llevaban en la silla de ruedas a la sala, ¿verdad? Ay, yo le dije a la enfermera, ¿sabe que hay regreso mañana? Hoy no.
Ay, ya me entró el nervio, ¿ah? No, hoy no, avísele al doc que hay mañana regreso en una cirugía, una cesárea programada. Mi hermana, mi mamá, todas enfrente de mí, ¿qué te pasa? Le digo, no, 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 es que hoy no, hoy sí no es, les decía yo. Todos tenemos eso, todos tenemos la posibilidad de postergar. Y claro, este era un parto, por supuesto que sí la tuve ese día y todo, pero eh, así nos pasa también con, bueno, hoy no, hoy me voy, entonces me vuelvo trabajólico, me dedico más al estudio, me pongo a estudiar mil cosas, o sea, tenemos esa opción. ¿Alguien más? Wendy, una preguntita. Estaban hablando de la gestación subrogada de la señora Obregón. Sí, sí, sí. Ok, sí, sí, yo la he escuchado, la he visto y más que todo lo estoy pasando en proceso con un paciente porque tengo una doctora de 28 años que tuvo cáncer de mama, pero congeló sus óvulos y el de su esposo también. Entonces están haciendo la gestación subrogada en una prima que muy gentilmente lo decidieron así, ¿no? Son situaciones distintas, es el mismo contexto, pero mira cómo cambia la situación. Es una mujer joven con toda la posibilidad, perfecto, y la señora Obregón es una señora mayor con toda la posibilidad. Lo que pasa es que una está con toda la ilusión por ser y una porque fue. ¿Te das cuenta? Una porque fue y no superó, no vivió, no pasó. Entonces cuando todas nuestras compañeras dicen, no aprendió a pasar el duelo, es que hay que aprender. Pero cuando nadie nos enseña, también hay que aprender, porque tenemos la posibilidad. No podemos estar esperando, bueno, pues que me enseñen. No. Tenemos que darnos la posibilidad como seres únicos que somos de ser presentes, de tener la responsabilidad. Esa es responsabilidad de sentir. Nuestra vida tiene que ser responsable. Y aquí tenemos que, por estadísticas, lógicamente, la cronología pues no la ayuda. Y no va a ser una abuela madre, sino una madre con todo lo que la edad lleva, achaques, enfermedades, por más sana que sea. Entonces, no hay que ser tan egoístas y pensar también en esa criatura que van a ser. Para poder hacer esas situaciones tenemos que ver todo el abanico de posibilidades de pro y de contra. Cada uno decide, perfecto, que nos retrasamos y nos avanzamos como lo que te pasó a ti por chispa, claro. ¿Qué cosa es lo que hace? El miedo nos paraliza, pero hay que aprender a avanzar. Esperemos en Dios de verdad que esta señora haya tenido todo el abanico de posibilidades y su decisión haya sido la correcta, porque los únicos que van a tener la consecuencia son los niños. Los niños y nada. Y te digo, ¿no? Ahorita yo acabo de venir hace unos días del baby shower y feliz. Está ella, está feliz porque es su bebé. Pero ella, al revés, pasó el duelo de una enfermedad, pero lo pasó y por eso decidió. Aquí no ha pasado un duelo. Y ojalá que no sean con esa, no tengan esa mentalidad, no tengan de ponerle hasta el nombre del que falleció, porque a veces pasa eso. Y como nos decía una compañera, la generacional se está tergiversando porque existe la transgeneracional en biología emocional, en biodescodificación, sabemos. Y ellos lo están alterando y eso es verdad también. Entonces, muchas cosas que valorar, muchas cosas que aprender, pero como seres únicos, decisiones. Sí, sí, sí. ¿Beta? Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo la verdad es que no lo había leído y ahora entré y lo miré rápidamente y como varias cosas me llaman mucho la atención. Lo primero es como la promesa al hijo, ¿no? Entonces esas promesas que a veces hacemos y después es como a cualquier precio hay que como que cumplirlas. Eso como una cosa. Otra cosa es
bueno, un duelo bloqueado y los efectos que puede tener un duelo bloqueado. Para mí, y viéndolo y trabajándolo desde otras áreas como son la psicosomática y demás, el duelo queda bloqueado y la persona no puede aceptarlo, no puede trabajarlo, y entonces empieza a actuar, pero actúa desde un no poder asumir o asimilar o transitar un duelo, ¿no? Y el titular de no voy a estar sola nunca más me parece tremendo, 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 porque ¿quién está en el centro, no? ¿Quién está en el centro? Y bueno, y después el proyecto de ese niño, el proyecto sentido de ese niño, de esa niña, ¿no? ¿Cuál es su sentido? Es el no voy a estar sola nunca más, es el no olvidarme de mi hijo, ¿no? Eso nos va marcando y nos marca en toda la vida. Y esos meses en los que hay como toda un sentido de vida, son como muy después en la vida del ser, están siempre presentes, ¿no? Porque están desde la que se planta la semillita, está ahí todo eso. Entonces, bueno, esos son como los temas bien gruesos que me llamaron mucho la atención. Así que por ahí. Por ahí va la cosa. Y cada vez que les puedo asegurar que conversamos más y ya a mí me da mareo. Claro, metiendo mi mapa, como dice Estuardo, ¿verdad? O sea, metiendo todo quién soy, pero como tanatólogos, como casi investigadores, Carmen. Gracias. Yo quería hacer un comentario porque algo que me llama mucho la atención es que, fíjate que ahorita que por lo que tú decías que no tuvo como alguien que los ayudara, como la enfermedad de su hijo, él falleció de cáncer, ellos recibieron, yo estaba escuchando una entrevista de ella hace 1 año y medio más o menos, y ella decía que ellos tuvieron asistencia psicológica desde que se enteraron de la enfermedad de su hijo, y cuando él falleció, ella siguió con un apoyo psicológico. Entonces me llama mucho la atención. Sí, yo tenía mucha duda que iban a pensar todos, porque yo dije, bueno, ella no ha superado su duelo, pero si ha tenido una ayuda psicológica durante tanto tiempo, me llama la atención qué podrá estar pasando con ella. Yo pienso, ¿verdad? Claro que soy defensora y promotora de la tanatología y la logoterapia. Yo pienso que hay muchos profesionales, yo no soy psicóloga, pero hay muchos profesionales que tenemos una línea de abordaje y nos consultan por otras cosas, y más si estamos en un sistema de salud y atendemos y acompañamos, pero no es nuestra línea de abordaje. Y tener acompañamiento psicológico, digamos, si es España, España es número 1 en tanatología. O sea, España es la madre de la tanatología para habla hispana, español y castellano. Entonces, sería muy, muy difícil sin la información del sistema de salud que le proveyó el servicio, pero sí les puedo decir que sí necesitamos psicólogos que tengan acceso a duelos, pastores que tengan acceso al tema de duelos y logoterapia, todos, porque no es, muchas personas nos preguntan cuando se inscriben a tanatología, ¿qué perfil? Ser humano, tenga internet, sabe leer y escribir porque lo va a necesitar en algún momento del diplomado, y mayor de edad. Eso es lo que necesita para inscribirse, pero ser humano, eso es lo primero. Desear estudiar tanatología. Pienso que sí era lo que la doctora Elizabeth Kubler-Ross decía. No se necesita solo estudiar podemos memorizar todos los libros, pero necesitamos vocación, convicción, compasión, y todo esto es de la mano. Y algo que la doctora decía en sus talleres,
era, ¿qué te trajo aquí? ¿Quién te trajo aquí? Y entonces todos les decían, no, que a mí me refirió un médico, no, que a mí me dijo una doctora que yo vi el rótulo y que por eso vine, y ella decía, no, que leí tu libro, no, ¿quién te trajo a ti? ¿Quién en tu historia de vida te presentó a la muerte? ¿Por quién lloraste? ¿Por quién sufriste? Porque ese primer sufrimiento y esa primera pérdida importante es la que te tiene hoy aquí, para aprender de mí. Ella estaba segura que quienes se acercaban a su modelo eran personas que tenían la vocación, que les hacía falta convicción y compasión y que eso se aprende en el proceso. Pero si no estaban ahí más que porque querían un certificado, ella decía algo así como estás frito, decía malas palabras, entonces yo no la voy a decir, pero ella decía algo así como estás frito, porque la muerte te va a tocar tus botones y algo va a saltar. Yadira, después Alejandra, después Lucía y HRDZ, que no sé pronunciar. Yadira, Alejandra, Lucía y... Hola, buenas noches. Bueno, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que algunas compañeras dicen, sobre todo porque a mí me han llegado pacientes que han estado pasando por un proceso de duelo con psicología y sin lastimar ni ofender ni nada. Sin embargo, no logran salir de ese proceso de duelo como nosotros acompañamos y como a lo mejor tenemos estas herramientas de manera diferente. Y pareciera que psicología tiene como todas las bases, ¿no? Sin embargo, pues somos completamente diferentes en ese abordaje. Y sí, es muy cierto, somos muy humanos los tanatólogos para poder tener compasión desde el corazón y que sea sincera. Ahora, desde la parte que nos tocó leer, pues el proyecto Sentido que comentan sobre los pequeños o la pequeña que está ahorita, en ese momento y esa decisión que toma la abuela es obviamente en el crecimiento que va a tener ese bebé y bajo qué proyecto están haciendo y que nosotros en transgeneracional le llamamos hijo ancla, porque finalmente se está encargando de la madre abuela en este caso y tiene una misión, ¿no? Sacar del duelo a la mamá y no vivir en soledad. Entonces, ¿qué es lo que le espera a este pequeño cuando va a ir creciendo? Y que está ya muy estipulado, ya muy marcado ese proyecto. Entonces, pues, es en lo que uno o yo me quedo pensando. Claro, totalmente de acuerdo. Alejandra. Pues yo me sorprendí cuando Carmen contó lo de que es su nieta, ¿verdad? Cuando leí la publicación y escuché el audio que estaba ahí y todo lo que hablaban, decían que probablemente era un duelo no superado y todo esto. Yo lo más que veo ahí es un apego por el hijo, un apego insano, ¿verdad? Porque nosotros tenemos hijos y igual que a nosotros nos tuvieron y nacimos para venir al mundo y nuestros hijos no son nuestros, ¿verdad? A la final no van a ser como una extensión de nosotros. Claro, nosotros vamos a dejar en ellos grabados muchas cosas, pero ellos no son una parte de nosotros porque llega una etapa en donde crecen y se tienen que ir, ¿verdad? Y como yo leía hace poquito y como decía una persona, decía, si usted todavía tiene hijos adultos y ya están pasados de los 30 en su casa, sáquelos porque usted está haciendo algo mal ahí, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque ellos ya tendrían que haber empezado a vivir sin usted, ¿verdad? Entonces yo, pues, aquí en Guatemala somos como mamá gallinas, ¿verdad? O sea, aquí están, aquí venite a vivir y no, pero realmente se van acortando las alas, ¿verdad? Y yo siento eso pues no leí mayor cosa porque traté de buscarla y solo me tiraba Instagram y cosas así, entonces no encontré mucho, pero con lo que decía Carmen, que tuvo psicólogo, que todo esto, yo lo que creo es que ella pues tiene un apego aún por el hijo
fallecido, ¿verdad? Y que tristemente esta bebita que nació va a ser lo que hemos sido muchas personas para nuestros padres, ¿verdad? Hemos sido sus salvavidas. Yo escucho de una amiga que me dice, es que mi hija es la razón de mi vida. Y le digo yo, mira, no le pongas esa carga a la nena, ¿verdad? O sea, ¿y qué pasa si ella no le va bien? ¿Qué pasa si ella está...? Es que, ay, no, yo no sé. No o sea, no le pongas esa carga a la nena porque para empezar, tú tienes que tener tu vida independiente, individual de tu hija. Y ella tiene que tomar su dirección, ¿verdad? Y sí es cierto, aquí tal vez el joven falleció, pero hay muchas mamás que sufren de duelos así y duelos graves, ¿verdad? Simplemente porque el hijo se casa, ¿verdad? O se va a estudiar y se va, y si se muda, ¿verdad? Y casi se mueren y ahí están que las llaman todos los días y si no los llamaron las 5 veces que las tenían que llamar al día, hacen drama y es una cosa horrible. Y, y yo siento que ese pensamiento de la señora de ya no voy a estar sola, es eso, ¿verdad? Es un apego insano que incluso ella pudo haber tenido hacia su hijo. Entonces es triste porque la niña, y si ella decide tener más, van a llegar a hacer eso y nunca van a cumplir y nunca van a suplir la necesidad de ella de estar acompañada, porque realmente uno mismo es quien se tiene que acompañar, ¿verdad? Entonces sí es, yo lo digo de mi experiencia y es un tema bastante complejo, ¿verdad? Sí, sí, es un tema como un laberinto. Lucía. Gracias, Wendy. Pues yo vi pensando con esto de la psicóloga, difícilmente estando en España y la posición que esta señora tiene, pues difícilmente ha de haber sido una mala atención, ¿verdad? Más bien, yo creo que la señora sí tiene problemas patológicos serios y hay que acordarse que, bueno, yo sí soy psicóloga clínica y uno trabaja con lo que la persona le presenta. ¿Verdad? Puede uno intuir por aquí, por allá, pero cuando uno tiene la oportunidad de empezar a hablar con familiares, uno empieza a ver una visión muchísimo más amplia. Entonces, solo Dios sabe lo que esta señora le vendió a la psicóloga. Yo por ahí tendería, y que ya hablamos de patologías muy, muy fuertes, ¿verdad? Entonces, si ni quisiera pensar lo que estos niños, yo no sé si es un duelo congelado o de una vez me atrevería a decir que es un duelo negado y esta criatura viene a sustituir a su hijo. Así voy a generar aquí mucha controversia, pero yo creería pero por ahí va. Sustituyendo a su hijo, no, ni siquiera reemplazo, sí, bueno, sí es un reemplazo, ¿verdad? No está acomodando, sino que es una negación rotunda y yo creo que le vendió a la psicóloga que sí, estaba superando su duelo, ¿verdad? Y ahorita pues aquí está el resultado y si legalmente la dejan seguir con ese proyecto, sí sería una irresponsabilidad muy grande, ¿verdad? Yo sí pondría, es como familiar, sí pondría alguna, no sé, que le hagan una revisión más profunda, pero sí se ven problemas psiquiátricos mucho más profundos. Sí, 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 totalmente. HRDC. Hernández ha de ser. Ah. Yo desde que lo compartiste y lo vi el siguiente día, me he quedado pensando en muchas cosas, no solo en ella. Busqué un artículo del Confidencial, periódico Confidencial, con fecha del 5 de abril de este año, y en el artículo menciona que en España esto es ilegal. Entonces me genera como esa duda de ese reto legal que existe para poder desarrollar este tipo de procesos. Le di mucha vuelta ahorita a lo que dijo Carmen de la ayuda psicológica. Yo creo que también es importante recordar que podemos dar el acompañamiento, pero si la gente no reconoce que necesita ayuda por demás, puedo pasar siendo su sombra, que no va a surtir el efecto que debe surtir si ella no acepta
que realmente lo quieren. También me dio por pensar en cómo podría enmarcar este tipo de concepción en cuanto a derechos del niño. Si ya ella no va a estar ni mentalmente, ni físicamente, ni emocionalmente estable para poderle brindar a esta criatura todas las necesidades para poder tener un desarrollo integral y convertirse en un adulto funcional. Hablaba Wendy de España, sin embargo, yo hace poco, no hace ni un mes, escuché un discurso de doña Leticia, donde hablaba de la mala salud mental que tiene España. Europa es uno de los países que tienen la peor calidad de vida en cuanto a salud mental. Creo que no existe discusión, no existe una legislación, no hay una distribución de los servicios como tal. Y si España, siendo un país primer mundo, me deja como tirada la lona, que nosotros acá, en países en vía de desarrollo, en donde todo se vuelve moda y tendencia, más allá de una realización con actos de conciencia. Sí creo que pues ella ha negado su duelo y no lo ha vivido. Creo que tampoco hay un acompañamiento familiar, porque más de alguien debería de ir a interponer un recurso de que un juez no le deje a la nieta y que la pongan en un hogar que le brinde la atención necesaria. Yo pues solo quería compartir todo lo que en mi mente había generado este tipo de sucesos. Gracias. Sí, es que entre más hablemos, más laberinto se vuelve. Aarón. Muchas gracias, buenas noches a todos. Este tema no lo conocía yo y leí el artículo y me llamó mucho la atención porque a nivel familiar estamos viviendo una situación un tanto similar. Tengo un hermano, tiene 57 años ahorita y él pues ya pasó una vida familiar, un divorcio, sus hijos ya andan en los 28, 30 años, sus nietos andan por los 6, 7 años y él se hizo de una nueva relación y fruto de esa relación su niño tiene ahorita 3 años. Entonces platicamos con mi hermano constantemente acerca de su preocupación porque cuando este niño tenga 15 años, mi hermano va a andar por los 70s. Entonces él dice, yo soy padre responsable, pero me preocupa que justamente lo que Rita mencionaba hace un momento, ¿cómo voy a dejar yo a ese hijo? ¿Cómo voy a preparar yo a ese hijo para su vida de adulto, no? Y entonces, ahorita que platicábamos de esto, yo pues meditaba de que no tengo preparación psicológica como muchos de ustedes aquí, pero sí tengo algo que se llama madurez y sentido común. Y entiendo que hay duelos pendientes, duelos no manejados, pero a la misma forma pienso que debemos ser responsables y pensar precisamente en esos niños. Ya se ha mencionado, pero así como en el caso específico de esta señora, ¿qué va a pasar cuando este bebito y los que posiblemente vengan, si les es permitido a la señora, cuando lleguen a la edad de 17, 18 años? Posiblemente esta señora tal vez ya ni esté. ¿Y qué va a pasar con ellos, verdad? Entonces, me trajo muchos sentimientos porque definitivamente es de pensar y pienso yo que también es de ser adultos responsables y anteponer las necesidades de otros en cuestiones de decisiones como estas. Muchas gracias. Gracias, Aarón. Ete.
creo que soy yo. Buenas noches a buenas noches a todos. No sé si pueden encender mi cámara. Sí, sí puedes. Ahí estamos, ahí Ahí estamos. estás. Sí, buenas noches. Yo también estuve, pues, leyendo un poco acerca de este caso, me llamó mucho la atención. Realmente el duelo por maternidad o perinatal, como también le conocemos, pues se puede dar por muchos casos, ¿verdad? Por ejemplo, por un tratamiento de fertilidad, porque hay muchas personas mujeres que no pueden dar vida, no pueden tener hijos, o por un aborto espontáneo, o por abortos también voluntarios, muertes intrauterinas también, pérdida de embarazos múltiples, o bien porque la muerte de un recién nacido. Y también pienso yo que podría ser abordado por cuando los padres tienen un hijo, que nace un hijo con discapacidad, porque están perdiendo el hijo que ellos tanto esperaban y llega otro niño en su lugar, ¿verdad? Con una discapacidad. Entonces, pues hay para mí muchas, un abanico ahí de casos que se pueden abordar, más este caso, pienso yo que el de la señora Ana es más que todo, está viendo ella la pérdida, como la pérdida de esa maternidad. Al morir su hijo, pues el rol de maternidad, ella lo pierde. Y pienso yo que lo quiere recuperar al optar por este proceso de tener un hijo a través de un vientre alquilado. Entonces, para volver a tener ese rol materno, ¿no? Y no sentirse sola, como ella dice, ¿verdad? Que ella nunca más volverá a estar sola, ¿va? Porque es como un medio en el que ella volverá a tener ese rol materno. Realmente estos procesos, pienso yo también, que se viven en silencio cuando se muere un hijo. Muchas veces las personas no expresan todas esas emociones de angustia, tristeza, culpa, desesperación, ese vacío que deja, y viven solos, muchas veces viven solo ese proceso de muerte del hijo, sin que alguien los acompañe, o también, en este caso, como dicen, ella tuvo un proceso psicológico, pero como bien dice una compañera, si no tiene la voluntad o no está dispuesta a recibir un acompañamiento, pero si no está dispuesta también, pienso yo, que su propio dolor no se lo permite muchas veces, ¿verdad? Entonces es ahí donde el trabajo del tanatólogo, que es el nuestro, es de esperar y de acompañar y de estar dispuesto a escuchar y a salir al encuentro de la otra persona para poderlos ayudar. Entonces, sí, me llamó mucho la atención todo el caso de esta señora, pues a sus 68 años convertirse en madre, sí pienso yo que va a llegar un momento en que la patria potestad de esa niña se la van a quitar, porque no va a estar en la capacidad de educar a esa pequeña, ¿verdad? Y van a buscar a un familiar más cercano quien la pueda sustituir. Pensaría yo que eso sería lo más normal, ¿verdad? Lo más común. Pero sí es un caso que llama mucho la atención, y las decisiones que muchas veces pues uno piensa, la persona piensa solo en ella misma y no se da cuenta también de que hay que ser responsables ante un nuevo ser, ¿va?, que está apareciendo en la vida de uno. La falta, ya no se ve ya no se asume esa responsabilidad, sino que como que la anulan pensando solo en yo, en mi bienestar y en estar bien yo. Sí, sí, me quedé pensando en lo que han dicho, y me recuerdo que Estuardo para mí es un gran maestro
gran amigo, pero maestro muy, muy, muy querido y muy admirado. Y él una vez decía en una clase, a veces somos las historias que nos contamos. Y otra cosa que él dijo esa vez es que una mentira se dice tantas veces que se vuelve verdad. Entonces volvemos a que somos las historias que nos contamos. Pensando en esto, pero ese es mi mapa. No soy, ahorita soy Wendy, Carmen María, y después les cuento yo lo que yo encontré. Bueno, solo les quería comentar. Primero, fíjate, Rita, que este embarazo se dio en Miami. En España es completamente ilegal, pero todo esto se dio en Miami y en Estados Unidos todo se vale. Entonces, la bebé nació en Estados Unidos. Legalmente, si tú la reconociste en Estados Unidos, es tu hija y en España no te la pueden quitar. Esto me llamó mucho la atención porque fue algo, entonces yo lo vi como que a la madre, o sea, ella sí fue con premeditación, alevosía y ventaja, dirían, ¿verdad? Porque hubieron varias pérdidas antes de que pudiera nacer esta bebé incluso, entonces fue fuera de España y ella ya solo llegó a España con la niña. Pero otra cosa que yo les quería comentar que me llamó mucho la atención, bueno, Lucía, me hizo mucho clic lo que dijiste porque en una parte de la entrevista que dio Ana Obregón, ella dice que cuando ella abraza a la bebé siente que está abrazando a su hijo. Eso me impactó mucho, ¿verdad? Que es cabalmente así como que fue reposición de su hijo, la bebé. Y la otra es que la reina Leticia dio este discurso de la salud mental fue hace un par de años, creo yo. Sí, está muy avanzada la salud mental en España y ella trabaja más arduamente porque su hermana se suicidó. La hermana de la reina Leticia se suicidó y para ella fue un impacto increíble. Esto ya fue hace muchos años y desde entonces ella trabaja más en hacer más conciencia. Entonces sí está muy avanzada la salud mental en España. Entonces por eso es que ella hacía este comentario, pero les quería, justo Lucía, te quería comentar eso porque eso de que ella cuando abraza a la bebé siente que su hijo me impactó muchísimo. Imagínense. Fíjense que les cuento mi investigación. La señora Ana yo no la conocía. Perdón, Jaime. Adelante. Si quieres, continúa, yo no tengo ningún problema. Yo aplaudo todo lo que ustedes han dicho. Y corrección a Carmencita, no todo es permitido en Estados Unidos. Aquí hay leyes, ¿ok? Ojo. Y si no, pregúntele a Aarón, que también vive en Estados Unidos y sabemos lo que hay aquí. Se da el caso de esta señora Ana, que llega a Miami porque es una persona pudiente, contrata a una persona para que lleve el hijo o espermatozoides o todo lo que ustedes quieran. Yo 100%, si fuéramos en este momento tanatólogos, a todos les quito la licencia. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Cuál es el primer dicho de un tanatólogo? No juzgar. Si fuéramos para analizar, como lo se está haciendo hoy día, sería excelente, porque podemos conversar un caso. 100%, 100%, 101% con Lucía, por eso yo hice así, porque es un caso patológico donde esta persona muestra su disociación desde el momento que está hablando de su hijo, del momento que ella ya está encarnando, de que ya no va a estar sola. El vacío existencial lo va a poder tener constantemente toda su vida con su nieto, con su hija, con quien sea, porque ese es individual. Y esta persona va a acarrear
todos esos problemas. Los psicólogos no son las personas que son perfectos en todo sentido, que tenga 100% el acierto en dar un pronóstico a una persona, como muchos han dicho, si es que la persona no se deja ayudar o acompañar. Lo mismo que sucede en la tanatología como en la logoterapia, porque todo depende de ese encuentro especial que tenga una persona u otra donde se dejen acompañar para llegar a ese encuentro. Y por lo tanto, todo lo que han dicho, estamos de acuerdo. Pero Lucía, un beso grande, contigo 100%. Ahora sí, arranca, ahora sí, ya pues. Ay, después del chicote, pero vamos. Les cuento lo que investigué. Lo investigué como Wendy. Consta que les he dicho Wendy su mapa. Ana, una adulta mayor de 68 años, con una economía estable, famosa, con tal vez muy buenos contactos y asesores. Primero, el primer duelo que encuentro yo en la historia de Ana es la pérdida de la salud y de la autonomía de sus padres. Fallecen sus papás después de padecimientos largos, Alzheimer, otro tipo de demencias. Y aunque hay recursos, hay sufrimiento y hay acompañamiento. Yo sé que España es la nave de tanatólogos. Yo lo sé, porque de allá vienen muchos programas de los que tenemos y sé quiénes, al menos conozco algunos programas que los manejan y cómo las comunidades se respaldan a través del duelo, del acompañamiento del duelo. Entonces tenemos a Ana que a pesar de su estatus, digámoslo así, tiene una pérdida con sus papás, se vuelve cuidadora primaria a través de, porque era su responsabilidad, pero también a través de sus nivel económico logra tener asistencia y todo eso. Luego tiene de que fallecen sus papás, su hijo se enferma, lo diagnostican con cáncer y inicia una fundación, una asociación, un proyecto y empiezan a luchar, que ese es un término bien difícil en las enfermedades porque luchamos porque queremos ganar y si no ganamos, entonces la historia es bien dura para cuando, con este término luchar, a mí no me gusta, a Wendy no le gusta. Entonces tenemos a Ana que que tiene este proceso con su hijo, que pierde nuevamente la salud, autonomía y la vida por el cáncer, pero que estaba comprometido con una señora. Esta señora, entonces ya tenemos ¿cuántos duelos? 2 principales y como 4 secundarios con la historia de Ana. Luego viene Ana y se queda con la nuera, que sí nuera, porque se casó. Ella decide rehacer su vida y entonces se suma otro duelo a Ana. Y se quedó sola. Y había un plan de vida en el hijo, porque el esperma estaba en Miami. Ella no lo trasladó. En España no tenía acceso a esto. Ella lo traslada a España, o él vino, yo no sé, tanto así no llegué. Pero había un plan de vida para el hijo. Con la novia que creo que sí marca en la vida de Ana el que la novia haya decidido rehacer su vida, porque es parte de una entrevista que ella da y es parte de lo que la hermana dice en una entrevista, que a partir de que la nuera, la prometida decide rehacer su vida, ella sintió que se había quedado muy sola y decide tener a la bebé. Ahora, en Estados Unidos, sí hay sí lo sé porque cuando no le quería comprar helados a mi Chispita,
y estábamos en la Florida, me decía que iba a llamar al CPS, decía ella, el sistema de protección de niños, porque yo no le compraba helados, pero sí hay un sistema que pues vela, que garantiza por los niños nacidos. Hay otro sistema y derechos humanos y todo lo que ustedes quieran, pero aquí hay varias cosas. Una, sí, seguramente el sistema falló, porque para hacer un vientre subrogado y todo esto, hay análisis biológicos, o sea, que no es solo dinero, no se hace solo con dinero. Sí hay un perfil que uno mínimo tiene que tener por el niño que van a nacer. Yo me recuerdo cuando era chiquita, había una señora cerca de la casa donde vivíamos con mi papá, con mis papás, y era una señora muy famosa, porque ella, a través de su sabiduría ancestral, con hierbas y tomas, tisanas, decía ella, no sé qué hacía, pero sanaba algo en el cuerpo de la mujer y la mujer podía tener hijos. Yo me recuerdo que eran tisanas, que eran bebidas. Me recuerdo una vez que mi mamá, su gran amiga, le fue a decir que no podía tener hijos y que deseaban tener hijos. Y mi mamá fue con la señora, se llamaba Elena la señora, y le fue a contar el caso. Esta señora no sabía leer ni escribir, no sabía hacer muchas cosas, solo tenía esta sabiduría con las hierbas. Y yo recuerdo que ella le dijo, son buenas personas, están sanos, son jóvenes. Ella hizo el trabajo de la investigación. Sí van a querer al niño. Y mi mamá, sí, a todo. Y la señora tuvo su bebé, sí lo tuvo, se llama René. Yo le digo, yo te vi nacer a vos en un frasco de tisana. pero ella, en su desconocimiento de muchos sistemas, investigó eso. Aquí no lo sabemos, pero a mí me llamó la atención esto porque como alguien que tiene, para mí, duelos postergados y postergados, puede pensar que es su derecho, pero ¿cómo puede pensar que una niña la va a rescatar? Sí, yo tengo una nieta de 9 meses y mi mamá me dijo hace como un mes qué sabio es Dios. Mi mamá tiene 70 años. Y me dijo mi mamá, qué sabio es Dios que nos da los hijos a los 20 y 30. Porque imagínate, yo tuviera un hijo, me desarma ahorita. O sea, chinear y consentir y estar así agachando y pesan. Ya no está uno en la posibilidad de darle el tiempo y la fuerza y la agilidad que requiere un bebé. Entonces tenemos el duelo de haber perdido a sus papás, seguramente el desgaste de haber sido cuidador primario, el duelo de haber perdido a su hijo, seguramente también fue muy, muy probable cuidadora primaria. La carga de haber llevado una fundación y seguramente tener que seguir a cargo de esa fundación sin su hijo, en la lucha de algo que ella no logró. Luego tenemos el duelo de haber perdido la promesa de la prometida de la nuera, de la prometida de su hijo, de amarlo. Pero pues su plan de vida cambió y qué bueno que pudo, ¿verdad? Pero ella se quedó en lo mismo. Y ahora tenemos a la señora aferrándose a una bebé y que la sociedad le dice, qué egoísta sos.
Porque esos son los comentarios que yo leí en el artículo. O sea, sí podemos hacer esto, pero vemos que realmente no es solo un laberinto, podría ser hasta catastrófico, digo yo, yo me pongo a pensar, ¿quién es la mamá en la partida? Porque el papá no es el papá, sí es el papá, pero no es el papá. O sea, no sé cómo se inscribe una partida con un papá fallecido, si ella quería que él fuera el papá. Y si ella es la mamá, pero es la abuela. Acá le ponen solamente el apellido de la mamá, Mm, porque él ya no está en el hospital, tienen 30 días y le mandan un papel, un documento donde si quieren poner el nombre de X, lo ponen, si no, después tienes un trámite a la municipalidad. pues imagínate. O sea, hacer todo esto y esperar tener 4 veces más si se llegara a generar la oportunidad. Y lo más fácil para nosotros, digamos, que dijéramos es, enfréntese a su duelo. Pensándolo, ¿verdad? O sea, tal vez no se movió, el duelo nos mueve, pero no se movió, no se inclinó hacia enfrentarlo, sino se inclinó hacia postergarlo. Y el caso de ella a mí me llama la atención que es famosa, porque entonces la gente lo vio y lo leyó, pero así hay muchas personas. Entonces son historias de historias, lo que decía, bueno, lo que decíamos, pero Jaime Lucía lo dijo y Jaime lo repitió, pues lo confirmó, es, sí, trabajamos con lo que nos cuentan y casi siempre sabemos que hay más, pero yo no me atrevería nunca a nadie a decirle que me cuente eso más. O sea, no tengo la capacidad para enfrentarme a eso tampoco, porque si está oculto es por algo y yo no soy psicóloga, yo solo soy tanatóloga. O sea, tengo un límite. Pero ¿cómo nos enfrentamos a eso? Al menos yo rápido, o sea, yo referiría, Lucía, help, ¿verdad? O sea, o a un psicólogo, yo refiero. Estoy encontrando esto y estoy encontrando que ya hay, desde mi punto de vista, una víctima, es una nena. Y que aunque será amada y todo, pero su abuela en probabilidades en España de que ella inicie con Alzheimer es alta. Es uno de los principales padecimientos en España. O sea, si vemos esas estadísticas, la nena lo que va a tener es dinero. O sea, Lucía. Gracias, Wendy. Pues mire, ahorita escuchando lo que usted compartió de la historia de esta señora Ana, ¿en qué edad fue que los papás de ella tuvieron todas estas enfermedades? Estaba ya muy jovencita. No, fue como de 50 años, 55 años. Que fíjese que todo me apunta, bueno, usted bien sabe, Wendy, que estoy en todo esto de las heridas emocionales, estas heridas de infancia. Y lo que grita aquí con ese historial, y sería de ver un poquito más atrás para entender todo el edificio psicológico de Ana, es una herida de abandono profunda. Y por eso es que no logra resolver ningún duelo, porque el duelo viene por alguna razón que estará en su historia de infancia, que ella tiene esta herida sumamente marcada y está en esta constante necesidad de agarrarse de alguien, de suplir de esta pérdida original, siendo muy pequeña. Entonces es una mujer que a primera vista la tachamos de egoísta, pero es una mujer que está sufriendo tremendamente y que no ha logrado sanar esta herida de infancia tan profunda
y que mientras más no la logra enfrentar, está en una negación muy fuerte y mientras más lo vaya postergando, más doloroso va a ser, porque va a tener unas consecuencias de presión social, familiares, que sabemos nosotros qué más, por estar haciendo estas cuestiones, buscando llenar ese vacío. Pero esta dificultad, por ponerle una palabra, se origina muy temprano en su edad, en su infancia, perdón, y bueno, se fue desarrollando y complicando a través de los años y con todas estas múltiples pérdidas que ella tuvo, ¿verdad? Y más cargando ella con el cuidado de la gente más cercana y más importante que fueron sus padres, su hijo, pero esto tuvo que haber tenido un origen muy temprano. Una persona que crece con un desarrollo emocional más o menos estable, ¿verdad? Más o menos que ahí va, más o menos logra ir solventando, logra pedir esta ayuda. De pronto hay tropezones, ¿verdad? Pero esta reacción tan particular sí tuvo que haber tenido, algo le pasó a esta señora muy temprano que solo Dios sabe, ¿verdad? Y cómo ella lo ha sobrellevado, pero por lo que me cuenta, por ahí apunta, no es algo como que ahorita se deschavetó y se le ocurrió esta brillante idea. Esto se viene cocinando desde muy temprano en su infancia, calcularía yo. Me atrevería a decir, pero no sé porque no todos los datos. Estoy como el tarot echando las cartas aquí. Sí, pero si vemos, digamos, yo pensaría, ¿por qué mi hijo me diría y si yo no estoy teniendo mi hijo porque es mi sueño? O sea, La muerte del hijo. O sea, sí, pero, o sea, porque yo quisiera cumplir un sueño. Hay una película que se llama, ay, no me recuerdo cómo se llama. La Terminal. sí. Es la Terminal de Tom Hanks. Que Tom Hanks viaja de Cracovia o algo así era el país, a Estados Unidos a cumplir el sueño de su papá. Su papá había fallecido y viaja a cumplir el sueño de su papá. Y cuando entra a Estados Unidos, su país entra en guerra, entonces él no es ni de su país ni es de acá y no tiene pasaporte y no puede salir del aeropuerto porque hay un sistema legal que no lo protege y no hay cómo. Y entonces si entra, ¿cómo regresa? Porque su país está cerrado en guerra. Entonces fue un problema por eso se llama la terminal, porque él vive dentro del edificio del aeropuerto, pero su sueño por cumplir era que su papá era amante del jazz y que él conocía un grupo de jazz que tenía yo no sé cuántos integrantes, hagan de cuenta 10, y que él dentro de un tarro de almendras o algo así, él tenía ahí las fotos, el papá había juntado ahí las fotos de todos los integrantes de este grupo que él había perseguido por el mundo para que le firmaran una foto. Y le hacía falta una. Entonces él viene a Estados Unidos, se arriesga y hace de todo, pelea con el sistema y hace un montón de cosas y sobrevive a estos días dentro del aeropuerto porque su sueño era cumplir el sueño de su papá en la firma de este integrante del jazz. Bueno, yo haría eso. Pero ¿en qué momento, lo que usted menciona, en qué momento me empato con mi hijo a decirle, ay, Cilia, que no estés, yo tengo tu hijo? Si es su hijo. O sea, yo pensaría eso, o sea. Es aferrarse, ¿verdad? Sí, es duro porque si cada vez que pensamos en el caso, yo pienso en cuántas personas están cargando duelo tras duelo tras duelo y a lo que se enfrentan es a aferrarse a algo que seguramente van a perder porque lo único que es seguro en la vida es que nada es seguro. ¿Verdad? Entonces, tenemos a una niña, ok, nació la niña y si la niña desarrolla genéticamente el cáncer, por herencia, un ejemplo. Y entonces, y la niña entra en un proceso de otra vez de enfermedad y ella vuelve a querer luchar contra el cáncer y pierde. O sea, hay muchas probabilidades. O sea, no pensando en que Ana,
fallezca, sino pensando en las pérdidas a las que se podría tener que seguir enfrentando, porque tiene el derecho a postergar, pero cuando le decimos a alguien, mire, deje de postergar, ¿en qué momento podemos decírselo? Porque si no está listo, yo tampoco me atrevo a alguien. Una de los principales requisitos, digamos, en la fundación, cuando alguien solicita duelo, es más cuando solicitan duelo por una tercera persona. Lo principal es la persona está de acuerdo. La persona sabe que usted nos está llamando para pedir acompañamiento por él. Cuando la persona nos contacte va a ser voluntariamente la llamada. Es lo primero, porque alguien que no está consciente de necesitar iniciar un proceso de duelo va a sufrir más. Luisa, tienes la mano levantada. Sí, quería comentarles algo, ya que Lucía lo mencionó. Si pueden buscar este libro o se los mando, yo lo tengo en PDF. Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de Liz Bourbeau. Este libro yo lo trabajo mucho con los que acompaño, con los pacientes. ¿Por qué? Porque aquí está la mayoría de situaciones que uno pasa. El rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Son las 5 principales heridas que uno tiene que aprender a valorar para que pueda entender quizás un poquito más al otro. Esto es lo que aprendemos y nos enseña a trascender y a no juzgar, como los 4 acuerdos, no juzgar, no asumir, no decirlo mejor y hacerlo mejor, ¿no? Como los 4 acuerdos que son ley para nosotros. Este libro se los mando en PDF, que yo lo tengo, yo lo utilizo, está re viejo, remarcado, huele ya añejo, pero es como una guía muy buena para poder entender al otro, ¿no? Y es maravilloso tenerlo. Ahora se los mando al grupo, chicos. Alejandra. De nada, chicos, de nada. Yo viendo este caso, pues yo tengo una persona muy cercana a mí, es un amigo que tenemos 20 y tantos años de conocernos, y él se casó hace como unos 8 años tal vez, pero se casó con una muchacha que es un poco mayor que él, y a la final pues no han podido tener bebés y han luchado y han luchado y han hecho cualquier cantidad de tratamientos, y él en su desesperación así de que no podían y no podían, le pidió a mi amiga justo eso, que le prestara su vientre para tener aún su bebito, ¿verdad? Pero a la final nosotras ya, o sea, es que esta mi amiga es mi mejor amiga, entonces ella me lo decía, pero es que ¿cómo vas a pensar? Y entonces a la final ya él no regresó como por un segundo, ¿no? ¿Verdad? Pero a nosotros no nos quedó claro si él quería un óvulo de mi amiga o si iba a ser solo el vientre, ¿verdad? O sea, el que él quería. Pero ella desde el principio, mi amiga se choqueó y me dice, no, ¿cómo vas a pensar? O sea, ¿cómo yo le voy a entregar mi hijo a alguien si con esta mi hija que tengo yo no la puedo soltar? ¿Y cómo voy a entregar mi hijo a alguien? Porque va a crecer dentro de mí y aunque sea no sea mío, pero va a ser mío. Era una cosa que nosotros estamos como choqueadas, ¿verdad? Pero le digo yo, pongámonos en los zapatos de él y a qué nivel de desesperación tuvo que llegar para tener que pedírselo a mi amiga, ¿verdad? Y es como, es un duelo, ¿verdad? Que ellos han ido atravesando. Ahorita pues nosotros ya no nos hemos comunicado mucho con él, pero ya los vemos a los dos en más actividades, y hay una sobrina
que un hermano falleció, entonces ellos se quedaron como con la niña. Entonces ella vino como a sustituir esto que ellos estaban buscando, ¿verdad? Pero a la final también le digo yo, mira, ella no es tu hija, ¿verdad? O sea, yo lo he hablado con él y me dice, pero es que es mía, yo la estoy criando. Y yo, no, ¿verdad? O sea, ella es tu sobrina. Y eso es, él tiene ahí un duelo también postergado, porque yo le digo, mira, tienes que comprender que la nena a la final es hija de tu hermano. O sea, yo sé que lo sabes perfectamente, pero que va a llegar un momento en la vida de ella en donde ella va a tener que tomar sus decisiones y tú como su tío se las vas a tener que permitir porque no sos su papá, ¿verdad? Y es una contradicción y yo creo que hasta cierto punto la última vez que platicamos fue como una terapia de choque con él, ¿verdad? Porque me dice, mira, hay cosas que yo no las había pensado. Para mí ella es mi hija, ¿verdad? Pero creo que la agarraron como en ese dolor, ¿verdad? Ellos trataron de bloquear el duelo con la nena y a la final, yo lo último que supe es que la niña se había querido regresar con los abuelos. Entonces, fue una situación bien difícil, pero sí hay cosas que, como decía, ay, se me fue el nombre, perdón. Sí, no se puede no se puede uno en la pérdida como centrar en qué es lo bueno y qué es lo malo, y tal vez es lo que ella todavía sigue viviendo, ¿verdad? Es lo que no le dijo a los terapeutas, lo que no quiso afrontar, el dolor, el duelo de saber cuántos años de soledad. Y que no quiere trabajarlo, ¿verdad? Y al momento ahorita de tener a la bebita en sus brazos se aferra a eso, pero todo lo que puede pasar, ¿verdad? Es difícil, la verdad es difícil uno llegar a comprender este sufrimiento que ella puede estar pasando, ¿verdad? Sí. Fíjense que recuerdo una vez que fui a un congreso, di una plática en un congreso de la MUNI. Era para cuidadoras de adulto mayor. Se estaban graduando y era el primer congreso donde iba a ser el acto de graduación, muy bonito. Pero pues di mi plática y todo y al final una señora me preguntó, una de las graduandas me dijo, ¿cuál es el duelo que más duele? Y entonces yo le dije, ¿cuál cree usted que es? El de una mamá. El duelo que más duele es el suyo. O sea, todos queremos siempre, no sé si así es como queremos ser los seres humanos, pero siempre hay una jerarquía. Siempre hay niveles, siempre hay quién más, quién menos. Y pues la verdad es que el duelo que más duele es el suyo, la enfermedad que más preocupa es la de quien la está viviendo, el divorcio más duro es el de la persona que la está viviendo, así como el mejor padre es mi padre, la mejor madre es mi madre. O sea, todos tenemos diferentes formas de medir las cosas y creo que con los duelos postergados, creo que aunque es un derecho que tenemos, o sea, es nuestro, creo que tiene mucho que ver también qué clase de seres humanos somos, porque principalmente tenemos que ser responsables de las consecuencias de nuestros actos. Y ahora, pero eso no se lo podemos decir a Ana. O sea, yo no puedo llegar a Ana, y si yo llegara a Ana le diría, pues mejore, para ser la mejor versión de madre abuela. ¿Verdad? Porque si no es solo un niño y pues no somos Willy Wonka, ¿va? Para estar fabricando cosas y haciendo cosas increíbles.
los duelos postergados, la doctora Kubler-Ross decía que no hay tal cosa de peor que los duelos postergados, porque sí los logramos acumular. O sea, sí acumulamos y es infinito. Y lo que decía Lucía, hay una historia, hay un relato que no nos estamos enterando y hay una historia de vida que en incógnito, ¿verdad? ¿Qué relación tenía con los papás? ¿Por qué desde que fue los papás empezó a postergar? ¿Qué más postergó antes? No lo sabemos. Sí diría yo, bueno, sí se movió porque creó una fundación. Pero la intención era, sigue la fundación, sigue la investigación, porque era un cáncer difícil, sí, sigue la investigación. Tal vez era una enfermedad rara, no sé, o huérfano. O sea, sigue la investigación sobre eso, sigue funcionando, todavía la mueve. ¿Qué sugerencias le haríamos a Ana? Que trabaje sus duelos postergados para ser una buena madre, para ser una madre con salud mental, para ser una madre racional, para ser una madre emocionalmente estable. Sí. Sí. Detrás de Ana hay una comunidad que no la acepta. Claro. ¿Creen que la pérdida de su estatus social podría ser otra parte del duelo? Sí. Que sea rechazada por sus seguidores, por esta decisión que hizo por amor, porque pues no podemos dudar que hay amor de ella y de alguna manera, y qué tipo de amor es diferente, pero aquí hay que es parte de los duelos, el duelo del estatus social, más ahora con las redes, ¿verdad? Que las redes es una imagen muchas veces diferente a la verdadera. Lucía y luego Oli. Pues antes de motivarle a enfrentar el duelo, que va a ser un evento externo, que evidentemente no ha estado preparada desde hace mucho tiempo, no va a estar preparada ahorita. Yo creo que hay que hacer un trabajo interno. Soy fiel creyente que uno las respuestas las tiene adentro. Entonces, le invitaría a ver hacia adentro, a hacer esta revisión de su historia, de su pasado, de todo lo que ella ha pasado, lo que ha sufrido, lo que ha vivido como cuidadora en todos estos eventos, reconciliarse con este pasado para empezar yendo de atrás hacia adelante, empezar a ver pérdida por pérdida, por pérdida, por pérdida. Pero primero es ver hacia adentro y verse, reconocerse como alguien que está doliendo mucho, pero no desde el duelo presente, sino que como un ser doliente que está doliendo. Y ver de atrás hacia adelante con muchísimo cuidado, porque sí hay mucha pérdida ahí y puede que termine en muy mal estado. Entonces, es ver hacia adentro, o sea, hacer toda esta internalización, resignificar pasado, ver su sentido de vida. Y yo creo que la logoterapia es la que entra a funcionar full, porque ella necesita encontrar su sentido de vida por sí misma y no en base a lo externo, y darle sentido a su propia vida desde su ser y no de lo, porque la vida va a ser llena de pérdidas, va a ser llena de muchas cosas, de cosas muy lindas y de cosas muy penosas, pero como va a depender de nosotros ese significado, yo creo que por ahí
así a pincelazos muy a grosso modo, ¿verdad? Entraría y con mucho cuidado empezar a ver duelo por duelo por duelo, ¿verdad? Pero Jaime queda con la logoterapia. Oli, Luisa y después Claudia. Gracias. Yo creo que el amor sana muchos de los dolores que el ser humano tiene. Yo vengo de una familia que es longeva, realmente mucha de nuestra familia ha fallecido después de los 90. Y tengo también familia que ha cuidado a muchos sobrinos, a pesar de que eran grandes, cuidaron a los sobrinos. Entonces yo creo que Ana tiene como la oportunidad de darle amor a esa niña, que ella tomó la decisión de llevarla a su casa. Obviamente es una mujer muy famosa, ¿verdad? Pero creo que si tiene la oportunidad de darle amor, es como que ese amor vaya tal vez sanando esos dolores que ella tiene y puede transformar su vida, porque al final los niños son bendición en todo momento, en todas las familias. Entonces podría ser una oportunidad en que ella pueda sacar todo ese amor que tal vez a su hijo no le dio y por eso tiene tanto dolor también, pero que su niña vaya a darle un giro de 360 a su vida y esta misma niña puede seguir esa generación de seguir ayudando a más niñas, como al final uno no sabe los proyectos que Dios tiene para cada familia. Solamente. Gracias. Sí, sí, sí. Todos los niños traen su pan bajo el brazo. Claudia y después Luisa. Escuchando de todos que se aprende muchísimo por acá, pensaba que hasta dónde nos toca qué decirles, sino que escucharla, ¿verdad? Porque pienso y escuchando todo lo que hemos ya conversado acá y escuchando a Lucía, ¿verdad? Precisamente caer en cuenta que cuando se está ante un trastorno no tan fácilmente nos damos cuenta que lo tenemos. Y mientras no caemos en cuenta que lo tenemos, no estamos abiertos a que alguien nos venga a decir o dirigir como qué hacer, aunque sea amorosamente, aunque sea con delicadeza, porque estamos y creemos que estamos en lo correcto, que lo que hicimos está bien, ¿verdad? Y no es de juzgar si lo hizo bien o lo hizo mal, como dicen, viendo el mapa de uno, pues fácil podría decir, yo no lo haría, no está bien, sino entendiendo, como bien dice Jaime, que ya no quiero que me vuelva a castigar. Sino entendiéndola a ella realmente desde la persona que tiene una vida en la que seguramente ha habido mucho dolor, porque necesitamos llenar esos vacíos, ¿verdad? Necesito eso que me complemente. Pero también tengo un yo muy fuerte que me protege ante aquellas cosas que también me pueden provocar un daño mayor. Pues ahorita ella se siente muy acompañada con la bebé, mira a través de ella a su hijo y, por ejemplo, si para ella el caer en cuenta que en algún momento esto no fue la mejor decisión, ¿cómo puede reaccionar ante esto, verdad? Que se podría generar en ella un daño también mayor, viendo la fragilidad que ella tiene ante el sufrimiento. Han sido varios sufrimientos a lo largo de su vida. Ella está en que ya no quiero sufrir, yo lo que quiero es estar bien, ¿verdad? Entonces, como que es bien delicado, lo pienso yo y lo digo, hasta dónde nos toca aquí intervenir en un inicio como tanatólogo. ¿Será que nos va en algún momento de veras a decir lo que quiere en este momento como está? No sé en qué momento nos tocaría aquí intervenir, porque hasta dónde ahorita estaría en esa posición de escucharnos, como que habría que encontrar estratégicamente la forma en que pueda ser desatendida y en algún momento ya entramos nosotros como un recurso, ¿verdad? De apoyo, pero no sé cómo encontrar toda la historia, todo lo que envuelve a Ana, como para saber en qué momento entramos nosotros, ¿verdad? Pero no sé si me equivoco. No. Como tanatólogos, siempre tenemos, bueno, y Lucía lo dijo como psicólogo y no está hoy José, el doctor José, pero él es psiquiatra. O sea, todo lo referimos.
Por ejemplo, y me pongo a mí de ejemplo, perdonen, pero soy la persona que mejor conozco. Hace 4 años, cuando alguien llamaba a la oficina a pedir acompañamiento por casos de niños, donde o los niños estaban en duelo o los padres por niños, yo me congelaba. Me quedaba, pero congelada. Yo ya sabía que no los iba a atender porque mi línea de abordaje no son niños. Yo ya sabía que no iba a dar el acompañamiento, pero solo responder a la llamada yo me frizaba. Yo sí tuve acompañamiento por eso. Yo se lo comenté a Estuardo y Estuardo inmediatamente me puso en contacto con alguien que me acompañara. Cuando yo tenía 8 años, yo perdí a mi mejor amigo, que era muy travieso. Jorgito, y era tan travieso que se enredó en el cordón de la cortina y se ahorcó jugando. Era solo un niño travieso, pero era mi mejor amigo. Y entonces todo eso lo fui guardando a tal punto, pero yo era chiquita. Yo sí recuerdo que él dejó de ir al colegio y que la gente hablaba lo que yo les acabo de decir. Era muy travieso. Fue un niño precioso. Yo me recuerdo que era precioso, Colocho, precioso. Mi gran cuate, ¿va? De 8 años. Pero el que no me hayan contado qué pasó y el que no me hayan permitido ser parte de este proceso de despedir a Jorgito, de saber qué había pasado realmente, más allá de oír que era un niño travieso, sí me afectó. Me afectó porque cuando hablaban de niños, yo me iba, yo no sabía, pero yo me iba a mi herida. Y me tocó varias sesiones el entender de dónde nacía mi temor. Entonces, justo lo que decían aquí, o sea, como tanatólogos, ¿en dónde iniciamos y hasta dónde llegamos? Iniciamos en lo que nos cuentan y llegamos hasta lo que nos cuentan. Pero si sentimos en algún momento que se está abriendo nuestro mapa hacia juzgar, hay que referir inmediatamente. Y como dijo Estuardo, de una vez, a sesión con quien la acompañe, a terapia. Porque entonces no voy a lograr dar un acompañamiento. No voy a ser responsable tampoco. Tengo que cuidarme, porque tengo que cuidar la historia que me están contando. Y la historia que me están contando no es para ser la mía y para yo ser juez, verdugo y ¿cómo se llama? Jurado. Tengo que ser protectora de la historia, pero no protectora para ser la mía, sino para que la persona logre llevársela después, no se quede en mi baúl tampoco. Entonces creo que el reto más grande dentro de los duelos postergados es comprender el sufrimiento de las personas y esa posibilidad que tuvo de decir hoy no. Y pasa otra cosa y decir hoy no. Yo no por voluntad propia, creo que fue un duelo negado, lo diría yo. No pude enfrentarme a la pérdida de Jorgito, pero a la primera que tuve la oportunidad y lo supe, lo enfrenté por mí. Y sigo sin atender niños, ni casos de niños, pero ya no me paraliza. ¿Sí, Jaime? Ya me cachaste ahí que iba a buscar el nombre de este profesor de aquí que hubo un sábado. Yo Que te lo él doy. enseñó la espiritualidad. Claro. Muy bueno, muy bueno. Me encanta él. Primero que nada, ustedes han dicho muchas verdades. Yo no, para acompañar a alguien, si fuera de la parte como logoterapeuta, que acá está Luisa también, ella no me deja mentir, la escucha, una escucha activa, es lo que te lleva a mover con la otra persona que viene a acompañar para poder nosotros caminar
y ver por dónde vamos a tratar de acompañar. Y aquí, de nuevo, toco ese profesor muy bueno, donde aplica la espiritualidad, que en otro caso, en la logoterapia se llama lo que es la fenomenología, que viene a ser lo mismo, solo en el lenguaje de la logoterapia, donde se va a dar ese acto fenomenológico cuando acompañas a alguien para poder llegar dentro de la conciencia o inconsciencia y se lleva a caminar a pasos que uno menos lo piensa y se va tocando en el sentido de vida y la persona va descubriendo y es un proceso de paso a paso. A veces que sucede que se avanza 10 pasos y se retroceden 20 para atrás, pero es un proceso lento, con mucha paciencia y sobre todo, como se ha hablado aquí, todo lo que han hablado en las clases de esperanza, de fe y todo lo demás, es lo que impulsa para esa sanación de esa persona. A esa persona como Ana, me gustaría tenerla, sinceramente, me gustaría tenerla, porque allí podríamos caminar bastante, y eso lo sabe Luis. Nada más, no estoy tirando látigo, ahora estoy hablando bien, ¿eh? Wendy, escúchame. Y Wendy, es la verdad, lo que cuentas tú de tu historia es una herida y el 99% de nosotros cargamos heridas de niñez y no son a veces heridas muy grandes. Basta con que te hayan dicho, no, eso no, y tú lo hayas interpretado de una manera cuando eras niño para que cuando crezcas esa palabra te haga sentido, te quite tu sentido de vida del momento. Entonces, ¿qué pasa? Las heridas que tenemos nosotros de adultos son no sanadas porque vienen desde la niñez. Lo primero que tenemos que nosotros hacer es reconocernos como personas que tenemos esas heridas, ¿verdad? Después tenemos que poder aprender a estar aquí y ahora. Típico en la logoterapia. Nosotros en la logoterapia sabemos del aquí y ahora. ¿Para qué? Para poder trascender. ¿Qué es trascender? Es ir al otro sanos, ir al otro con esa actitud de escucha, con esa actitud, lo tuyo me vincula, pero yo soy aquí, en este espacio, solamente una guía. Tú tienes tu realidad y yo la valoro. Desde la tanatología lo acompañamos, lo sentimos y aprendemos la vivencia del otro. Son situaciones bien especiales, pero lo más bello es aprender del aquí y del ahora y que el pasado, la niñez siempre te toca y siempre vamos a descubrir, cuando el otro lo permite, esas cosas que quedaron y a veces cuando crecemos nos parecen tontas, pero son nuestra realidad. Y eso es lo primero que tenemos que valorar, nuestra realidad, para poder identificarnos con nosotros mismos y poder ser trascendentes hacia el otro. Es lo más maravilloso que puede haber desde la logoterapia y uniéndonos con la tanatología ahora. Sí, sí. Los yo y los postergados los vamos a encontrar en todas las historias. Exacto. En todas. En Yo todo. En todo. Y les podría hablar, a mí creo que parte de quien soy es ser lo que ven. Entonces, a veces pongo ejemplos, como les digo, de mí, porque creo que es más fácil comprender a lo que otros tanatólogos vivimos si sabemos que alguien lo expone. Sin pena, porque queremos ayudar a alguien, no quiere decir que estemos perfectamente sanos. O sea, como decimos en Guate, ¿verdad? Cada quien tiene su trave, o sea, y no importa, no importa. O sea, todo está bien, todo es que no
no decidamos acompañar desde nuestras heridas, sino acompañar desde lo que hemos logrado sanar. Por eso mismo, dentro de la tanatología también hay líneas de abordaje, porque son nuestras heridas lo que después, esa cicatriz se vuelve una ruta para acompañar a otros. Prácticamente yo diría desde mi fe que Dios usó ciertas circunstancias en mi vida para yo ayudar a otras personas que están viviendo casos similares, porque no son los mismos. Entonces, duelos postergados vamos a encontrar en todas las historias, porque no hay cultura, porque apenas estamos creando cultura. Y creo que eso es lo más importante de enfrentarnos a acompañar a alguien en duelo, que vamos a encontrar sus duelos postergados y que tenemos que estar firmes en la certeza de que vamos a acompañar con misericordia, con compasión, con toda la esperanza posible, con todas las herramientas que conocemos, pero donde nos veamos inclinados a juzgar, es mejor referir. Es mejor referir y acompañarnos, ¿verdad? A mí me gustan mucho estos casos. Aprende uno mucho, creo que lo más importante es poder crear esta comunidad y aprender de nosotros mismos. Todos somos maestros. Y en verdad, muchísimas gracias por hacer estos miércoles de mucho conocimiento y mucho aprendizaje. Le perdonamos la vida a Ana. Por supuesto. Aquí en tanatología usted tiene la cama GESEL que se llama en CEPEL. Es esto. Que se habla y se discute sobre esto. Así que los felicito. Muchísimas gracias. Esta semana les voy a enviar lo del otro miércoles antes porque es una peli y muchos de nosotros tenemos más tiempo el fin de semana que entre semana para verla. Está en Netflix y no creo que esté en otra plataforma, así es que si alguien no tuviera acceso a Netflix, podemos leer una sinopsis de la peli, pero es muy bonita, yo sé que les va a gustar, muy bonita y es sobre un tema, creo que, se llama voluntades anticipadas y sedación paliativa. Y esto lo vamos a ver en antesala a la clase del primero, que es de cuidados paliativos. ¿Ok? Entonces, nos vemos el sábado con Jess. Jessie es de México, nuestra maestra de México, es una doctora, una psicóloga pilísimas. Nos vemos el miércoles y muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Descansen. Gracias. Bye. Bye, feliz noche. Chao, chao.